Me alegro mucho. Bueno, una semana donde ya se han pasado un poco las turbulencias que hubo por el tema de Estados Unidos y demás, si bien sigue ahí incipiente negociaciones de Donald Trump, ahora, qué sé yo, hizo un tratado de libre comercio con Inglaterra, está viendo el tema de la Unión Europea, aquí con la Argentina también hay algunas conversaciones, y en lo casa adentro, puertas adentro de nuestra casa, el dólar bastante calmo a la baja. ¿Cómo ves el panorama que se ha presentado en los últimos días? Bien, sí, el dólar, después de ir a buscar el tramo medio de esta nueva banda de flotación, empezó a ubicarse estos últimos días por debajo de los 1200, que sería como el tramo medio, mucho más tranquilo, ¿sí? Con una necesidad del mercado de tener pesos que se nota en algunos sectores. Hablábamos con algunos sectores del ámbito financiero, bancos, sociedades de garantía recíproca, donde confirman que ha aumentado un poco la morosidad en algunos sectores. Y el dólar ahí, buscando el tramo medio para abajo, que es donde nosotros pensamos que se va a ir a ubicar. Nos queda poco más de un mes y medio de lo que se llama, de lo que fue la baja de aranceles para el complejo sojero y de maíz fundamentalmente, y eso va a hacer que tengamos un mes y medio bastante abastecido de dólares, ¿sí? Nosotros pensamos que todavía el dólar puede ir a buscar más cerca de los 1100, y en ese contexto el Banco Central empezar a acumular un poco más de reservas. Ayer el dólar cerró 1080, 1117, creo, algo así. Sí, un poquito más arriba. Sí. Estoy diciendo lo del Banco Nación, ¿no? Sí. Que siempre es un poco más bajo. Sí, pero ayer más o menos sí cerró cerca de los 1100. Lo que nosotros sí notamos esta semana es que la brecha con el dólar MEP, con el dólar contado con liquidación, está en niveles prácticamente nulos, es decir, cero. Es decir, que prácticamente no hay brecha. Hoy pensar en dólares físicos o en dólares de banco, sobre todo para empresas que no pueden comprar, es prácticamente lo mismo del Banco Central, con lo cual es un escenario para el gobierno bastante positivo. ¿Sí? Y otra curiosidad que se dio esta semana es que el dólar libre o el blue estuvo por debajo del oficial, que eso jamás se había visto. Es justamente esto que está haciendo falta pesos. Nosotros también lo vemos con algunos inversores que notan que sus cuentas en dólares, sus inversiones en dólares están estancadas. Quizás en dólares no van mal, van bien, van con un buen porcentaje anual, pero en pesos están muy estancados. O sea, pensemos que el dólar está hace más de un año en el mismo nivel. Ha tenido su fluctuación, llegó a 1500 prácticamente, pero no se ha movido, ¿sí? Cuando uno ve la serie más larga, está ahí, está parado. Otro factor que empezó a pesar un poco en eso es el tema de las proyecciones de inflación del mes de abril, que vinieron por debajo de lo que en principio se habían esperado. Al principio se esperaba hasta por encima de 4, después empezó a dar por debajo de 3,7, así que esperamos ir hacia el nivel de 3, más o menos. Roberto, a ver, escuché también uno de los términos que está dando vueltas, dolarización retail, esta cuestión del gobierno que está preparando este decreto para flexibilizar el uso de dólares billete para compra, que lo saquen del colchón, que los empiecen a hacer circular estas transacciones, ¿no? Sin que implique un riesgo. Bueno, ¿qué es lo que significa? Contanos un poquito. Bueno, nosotros lo que ahí pensamos que el gobierno está intentando dinamizar la economía moviendo el dinero que está parado, ¿sí? Hay, de acuerdo al Fondo Mundial, al Fondo Monetario Internacional, hay más de 300.000 millones de dólares de argentinos parados o en otros activos fuera del país. ¿Sí? Puede ser colchón, pueden ser negro, pueden ser blanco, pero fuera del sistema bancario, o puede ser fuera del país. Entonces, el gobierno lo que debe pensar, debe hacer una cuenta que tranquilamente en el gobierno de Alberto se fueron del sistema 150.000 millones de dólares, y eso tiene que volver de alguna manera. También sería un problema para la economía que volvamos todo a liquidar los contrapesos, ¿sí? Entonces lo que debe estar buscando, lo que ve el equipo económico es que la Argentina ya se dolarizó, ¿sí? O sea, dolarizada ya está. Los argentinos tenemos los ahorros en dólares, entonces lo que debe estar buscando, primero para un tramo que pueden ser operaciones inmobiliarias, operaciones
de autos, más por grande, ejemplo, digamos. más grandes, de más monto, término sector agropecuario también, ¿sí? Compra-venta de campos, compra-venta de cosechas, de ganado, empezar a movilizar por ahí, decir, a ver, hay combustible para mover la economía que está parado, que son los dólares que están fuera del sistema, sean blancos o negros. Y dentro de los negros también hay que decir, hay muchos dólares que vienen de actividades lícitas, que fueron ganados con actividades lícitas, como temas salarios, pero que la gente por miedo los dolarizó. O sea, no es ni evasión impositiva ni actividades ilícitas. Entonces, sí, bueno, había mucha gente que no podía comprar dólar oficial, iba a las cuevas, compraba dólar blue y lo atesoraba, lo guardaba. Esos son los dólares, o sea, lo ganaba lícitamente con su laburo, le sobraban 2 mangos y se iba y se compraba unos dólares para no perder frente a la inflación y la suba del dólar. Por el tema miedo, pensemos que cuando Macri se va, aproximadamente el dólar estaba en 60, 65 pesos y terminó en 1000 prácticamente. Entonces, a ver, son dólares que se fueron, pesos que volvieron al sistema y pesos que el gobierno está esterilizando, neutralizando, no están generando más pesos. Entonces vamos a ver un poco esta tensión a la baja. Si el gobierno fuera muy exitoso, tranquilamente el dólar podría bajar a la zona de 800. ¿Sí? Sí, porque tiene para hacerlo. Tiene para hacerlo. Si los pesos están faltando, también va a haber un efecto contagio o un efecto miedo. Es decir, yo noto que el que está en pesos, estoy en dólares, el que está en pesos está ganando más, yo cada vez tengo menos, necesito hacer algo con los dólares. Nosotros hemos tenido consulta de clientes, no solamente retail esta semana, sino clientes más grandes. Si no conviene salir de las posiciones en pesos, ¿sí? Obviamente eso también es un riesgo. No es que posiciones nosotros, en pesos, perdón, en dólares. Dólares parados, ¿no? O sea, claro. Dólares y pasar a posiciones en pesos, perdón. Entonces, obviamente no es una decisión fácil, pero empieza a hacer mucho ruido, empieza a ser un costo muy grande el tener dólares, sobre todo cuando después de la quita del cepo empezamos a ver que el gobierno sigue pensando en un crawling del 1, quizás con bandas, con flotación entre 1200, 1100, pero ellos siguen teniendo dentro de la cabeza que el dólar no puede dispararse, menos en un año electoral. Bien, se habla del carry trade y que ahora se potenciaría. ¿Qué es el carry trade? Para que la gente lo entienda, porque es una palabra que incluso no está en castellano, y si realmente conviene o no ante esta situación. Bien, a ver, lo que hoy nosotros estamos hablando, se está hablando como carry trade, en realidad es invertir en pesos y con esa inversión en pesos ganarle a la variación del dólar. ¿Sí? Es decir, yo hoy invierto en pesos y puedo comprar, supongamos, 100 dólares, quizás si invierto en pesos hasta final de año pueda comprar 102, 103, 105 dólares. Entonces, es invertir en pesos a tasa y poder tener más dólares a la finalización de la inversión. Eso es lo que se está conociendo acá en Argentina como carry, es decir, un plazo fijo, alguna letra del gobierno en pesos, ¿sí? Y para después volver al dólar y tener más dólares, ganar en términos de dólar. El carry trade internacionalmente es un poco más complejo, que implica tomar préstamos en países donde la tasa de interés es más baja y la moneda muy estable, caso típico Japón, e invertir en dólares, supongamos en Estados Unidos, donde la tasa de interés es más alta, ¿sí? Y después volver a la posición original. Es algo más complejo, pero lo que se quiere decir acá en Argentina es invertimos en pesos y al final del día, un mes, 6 meses, 12 meses, tenemos más dólares. Riesgos, hoy siempre hay algún shock externo que haga que el dólar me salte, entonces yo vengo acumulando pacientemente ganancias todos los meses y en 2 días las perdí todas con respecto al dólar, y también riesgos políticos internos, ¿sí? Entonces que hagan saltar al dólar. Nosotros hoy creemos que el gobierno lo tiene bastante contenido, siempre puede haber algo, creemos que las posiciones en pesos deberían ganarle a las de dólares, somos más constructivos por ese lado. Y también por una cuestión internacional. El dólar desde principios de enero, en todo este año, se ha debilitado más de un 10%. Dependiendo qué bien mire, qué moneda mire uno, está entre el 10 y el 15% más débil. Eso ayudó al gobierno en la salida. Por eso el dólar no necesitó subir tanto. ¿Sí? Trump está buscando un dólar débil. Y creemos que esa es una tendencia de mediano plazo, más allá de lo que pase localmente o con algún país puntual.
Entonces Trump él dice, China me devalúa su moneda y me gana competitividad comercial contra ellos y contra otros socios comerciales. Entonces yo necesito que China suba su tipo de cambio, lo que es lo mismo que Estados Unidos baje, o sea, que el dólar se debilite. Por eso vimos al oro de 2.700 a 3.400 prácticamente, 4.420. Ahora recortó un poquito, pero creemos que es una tendencia a mediano plazo. Si quisiéramos mirar un caso extremo de esto, fue lo que Cristina llamó la década ganada, entre el 2008 y el 2013, en donde el dólar afrontó su debilidad con respecto al resto de monedas más fuerte en los últimos 70 años. No sabemos si Trump va a querer un dólar tan débil, pero sí más débil de lo que hemos venido viendo. Entonces ahí Brasil, el real brasilero se revalorizó, y eso hizo también que Argentina no necesitara tanta devaluación, y por eso también vemos internacionalmente un dólar más débil. Bien, bien. Sí, el ministro Caputo dijo aguanten que el dólar va a bajar. Y por otro lado, yo veía el riesgo país, que si bien ha bajado, yo creía que iba a estar mucho más bajo. Y no sé si el riesgo país es todo lo económico. Para mí el riesgo país está en, no sé, en las elecciones de este año, en ficha limpia, en todo ese ruido político que hay que no logra convencer a los inversores y a todo el mundo de que la Argentina ha tomado un nuevo rumbo y que definitivamente dejó el pasado atrás y que no va a volver. Bueno, nosotros miramos dos drivers importantes para el precio de los bonos, la contracara del riesgo país, y vemos una posible recategorización a deuda emergente por parte de las calificadoras de riesgo. Entonces hay muchos fondos que están esperando porque necesitan esta recalificación para poder comprar. ¿Sí? Por los reglamentos de sus fondos no pueden comprar si no es emergente. Entonces, grandes inversores a nivel mundial que van a mover los precios todavía no pueden entrar, y eso se estaría definiendo durante el mes de junio. Y el segundo aspecto es este que vos decís, el político, las elecciones, ¿sí? Entonces, también hay un tema de ver verdaderamente cuál va a ser el desempeño electoral del gobierno. Las encuestas en algunos lugares anticipan que va a ser de bueno a muy bueno, pero sin lugar a dudas también quieren ver, ¿sí? O quieren estar un poco más cerca. Sí. Nosotros creemos que, digamos, el dólar puede seguir yendo por debajo, el Banco Central va a poder acumular dólares y va a poder ir cumpliendo las metas, pero para este salto creemos que vamos a tener que estar esperando 2 o 3 meses promedio. Un tema que por ahí está también en los primeros títulos, en los principales, es la baja de impuestos, ¿no? Al sector privado, por ejemplo, hace algunas horas nada más, desde la Secretaría de Industria y Comercio, bueno, le avisaron a la gente que están quitando impuestos que frenaban estas exportaciones, que limitaban el crecimiento de miles de empresas. Y evidentemente esto va paso a paso, ¿no? Desde que se cuenta a la opinión pública hasta que se hace efectivo, ¿no? Lleva como unos días, por ahí la gente, el común de la gente no lo entiende, ¿cuándo van a bajar los impuestos? De hecho está pasando, pero a paso firme, digamos, lento, ¿no? Sí, está pasando, pasó con algunos impuestos que se notaron más rápido, como en el caso del impuesto país. Uno mira el precio de los autos y está prácticamente estancado en los últimos 9 meses, o creciendo muy por debajo de la inflación. Y otros sectores vienen más lentos. Sin lugar a dudas, ahí el gobierno tiene un problema porque, necesita menos gasto, menos gasto público consolidado para poder bajar impuestos, para tener un superávit más grande y poder bajar impuestos y no tener problemas. También el gobierno tiene una montaña de pesos en LEFI, que es lo que eran las bolas del ELIX. Entonces, todavía hay pesos que están sobrando un poco en la economía, que todavía la economía creciendo no los termina de poder absorber. De a poco lo va absorbiendo, de a poco el gobierno con su superávit los va eliminando, pero no lo puede hacer en la velocidad que sería lo más ideal. Entonces ahí es donde vemos que sectores, por ejemplo, el vitivinícola local está bastante más complicado porque necesitaría el sector exportador vitivinícola un mejor tipo de cambio o una baja de impuestos. Claro. ¿Sí? Y no está teniendo las dos cosas. Claro. ¿Sí? Entonces, hay sectores que van a estar muy complicados, lo vemos. Sí, a mí, sinceramente, me llama mucho la atención esto del super IVA que se habla y toda esa reforma impositiva. Y por otro lado, los gobernadores, que me parece que
no atienden el llamado de bajar impuestos, que solamente maquillan y que no pasa absolutamente nada, porque no se mueven de donde están parados. Sí, a nivel promedio general, sí, esa es la situación. Ya en la época de Macri pasó que el gobierno nacional tuvo un déficit muy grande y muchas provincias tenían superávit, ¿sí? O sea, es como que hubo una gran transferencia de recursos de nación a provincias. Entonces las provincias quedaron con posiciones a veces más sólidas, claro, que algunas se fueron deteriorando mucho en los últimos años, y ahí es donde nosotros creemos en los sectores provinciales y municipales donde falta todavía a nivel general un ajuste mucho más grande. Sí. La gente que nos está escuchando dirá, a ver, a mí no me importan las exportaciones, no me importa el dólar, no me importan los bonos, nada de eso. A mí me importa la inflación, lo que voy a comprar al supermercado que no me suba. ¿Cómo viene? De acuerdo, decíamos que inflación de abril parece para abajo, más tendiendo al 3 que al 4, pero ¿cómo viene para los próximos meses? Porque el gobierno quería llegar al piso del 2 o quebrar ese piso. Sí, la inflación fue, con esta salida del cepo así ordenada, fue bastante... subió un poco, ¿sí? Subió en marzo y después en abril se estima que va a bajar, y creemos que va a ser consolidadamente, firmemente va a ir buscando el 2 en el mes de mayo y junio, ¿sí? Para llegar a julio sí cerca de un 2, muy cerca de un 2, no sabemos si por debajo, pero sí cerca de un 2. Con respecto a esto, hubieron factores en el último año que ayudaron a la baja de inflación, y otros que la complicaron. Por ejemplo, también complicaron al gobierno. El gobierno que anunció la baja de la nafta, el petróleo a nivel mundial en el último año cayó 20%, justo en un momento en donde Argentina va a empezar a ser exportadora. Entonces, por el lado malo, menos dólares, por el lado bueno, menos presión inflacionaria en combustible. Algunos minerales, algunos commodities industriales, como el cobre, también bajó mucho. Perdón, no bajó en el último año, pero sí en el último mes, en los últimos 2 meses. Y eso también, justo ahora que Argentina puede ser exportadora, también complica un poco. Y el sector de los granos, que no estuvo tan mal como el petróleo, pero estuvo muy, muy en línea. Eso fue bueno para la inflación porque los costos, por ejemplo, de la carne, bajaron, pero a nivel mundial la carne subió cerca de un 20% en el último año. Y nosotros lo vimos mucho en la inflación de marzo. Sí. Vamos a ver cómo viene abril. Entonces ahí también los alimentos vinieron picados un poco por el factor internacional. Pero pensamos que va a ir buscando rápidamente el 2, el dato de abril, que si está cerca de la zona 3 es bastante bueno, deja arrastre estadístico, o sea, una menor carga para mayo, con lo cual pensamos que hacia el mes de julio el índice debería estar rondando el 2%. Sí. Otra vez. El reglamento de expectativa de mercado, creo que se conoció ayer, más o menos da una inflación del 31% para este 2025. Sí, aproximadamente está dando un 31%, con respecto a lo que esperamos a principio de año es mucho más. Exacto. Pero sin lugar a dudas no deja de ser malo porque la actividad está traccionando bien. En el medio hay una quita parcial de cepo, no es una quita total, pero bueno, digamos, la brecha sí se redujo bastante, entonces eso quita mucha presión también. Entonces, bueno, nosotros creemos que más allá de ese número final, es un buen número para lo que viene siendo los últimos años. Bien, Roberto, te agradecemos muchísimo esta charla. Siempre el viernes, ya está, Roberto. Le estrujamos todos los datos a Roberto, todo el análisis. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Roberto Cucchetti, que si quieren consultar, van a la página de Portfolio y allí van a tener muchísima información y pueden hacer consultas también, por supuesto, con ellos. Las 8 de la mañana con 52 minutos ponemos un poquito de música. Y ya enseguida nomás conectamos también con Mario Urzúa, que nos trae más temas. Gracias, Roberto. La verdad de la noticia está en M News. La verdad al aire.